Hey, hola y bienvenido a este primer taller de sistemas operativos. Mi nombre es Federico Aparicio Sánchez, soy docente de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y hoy para ti tengo este taller de sistemas operativos en el cual vamos a aprender a instalar, a configurar y en este caso a administrar un sistema operativo basado en Unix, que en este caso lo que estamos haciendo es hablar de distribuciones de Linux. ¿Ok? Pues sin más, para entretenerte, te invito a que veas este video y todos los demás que estaremos subiendo constantemente en esta plataforma para que tú continúes con tu aprendizaje. Sin más por el momento, comencemos. Y pues bueno, primeramente que nada vuelvo a darles la bienvenida a cada uno de ustedes, recordándoles este taller es sobre sistemas operativos. Mi nombre, Federico Aparicio Sánchez. Aquí les doy, en este caso, mi correo electrónico, por si alguno tiene dudas o comentarios. Sí, siempre serán bien recibidos por cada uno de ustedes. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de sistemas operativos, sí, principalmente tenemos que entender sus fundamentos. ¿Sí? Entonces, lo que yo deseo en este caso, primeramente, antes de entrar directamente a la configuración, directamente a cómo instalar o cómo preparar nuestro equipo para un sistema operativo, vamos a hablar un poquito de historia. Son datos muy interesantes que yo creo que cualquier persona debería conocer si estás pensando tú adentrarte en todo esto, en este mundo de las TI, tecnologías de la información o programación o cualquier otro concepto que tú quieras aprender. Pues entonces vamos a ver principalmente sus fundamentos, ¿sí? Y pues en este caso siempre nos tenemos que hacer la primera pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué es un sistema operativo? Sí, bueno, pues entonces un sistema operativo, sí, como tal, es el software básico de una computadora que en este caso nos provee una interfaz con la cual nosotros podemos interactuar con la computadora, sí, o en este caso el ordenador. ¿Qué quiere decir con esto? Él es como un intermediario. Recuerden que en este caso el hardware como tal funciona por pulsos eléctricos. No es de una manera como de que yo le diga a la computadora súmame dos números. No. Yo necesito en este caso un intérprete o en este caso una interfaz que a mí me permita yo decirle a mi computadora qué función o qué acción es la que yo quiero que realice. ¿Sí? Pues en este caso esa herramienta o en este caso ese software es un sistema operativo. ¿Y qué es un sistema operativo? Bueno, pues principalmente nosotros manejamos tres o ustedes tal vez manejen dos o manejen uno, ¿sí? Y pues en este caso, pues lo más común, lo más normal es que todos tengamos una PC de escritorio, una laptop, ¿sí? En este caso en casa, en la cual nosotros trabajamos, hacemos algún tipo de reporte, algún documento, ¿sí? En este caso utilizamos algún tipo de herramientas o software, pues lo más habitual es un navegador de internet para en este caso revisar nuestras redes sociales o en este caso tal vez un procesador de textos como puede ser Microsoft Word, ¿sí? O en este caso tal vez si tu solvencia económica es buena, posiblemente tengas una Mac, ¿sí? Pues en este caso, si hablamos de esos dispositivos, estamos hablando de que cuentan con sistemas operativos, ¿sí? Al igual que en este caso, pues ustedes son más jóvenes, muy probablemente, pues ustedes están más familiarizados en este caso con los sistemas operativos para dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir? Pues muy probablemente tú tienes en este caso tal vez un celular con un Android o exclusivamente pues tal vez puedes tener también un celular con sistema operativo iOS. ¿Sí? Bueno, pues en este caso son los tres más grandes que se conocen, pues en este caso son Windows, son Linux y son sistemas operativos basados en iOS o en OS de Apple. ¿Sí? Entonces prácticamente el sistema operativo, ¿sí? Es el intermediario entre yo y el hardware de una computadora. Pues bueno, vamos a ver un poco sobre la evolución. ¿Sí? En este caso la evolución que tiene los sistemas operativos, ¿sí? Principalmente pues vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? Yo espero que no te aburras, pero son datos muy importantes y muy concisos, yo trato de no hacerlo largo. Pues bueno, cuando hablamos de historia de los sistemas operativos debemos de tener en cuenta que una de las principales cosas que se debe tener es la arquitectura en la computadora en la que se está ejecutando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, un sistema operativo va muy de la mano del hardware,
¿sí?, de la arquitectura de la computadora. No voy a ahondar en ese tema, pero podemos hablar que existen diferentes tipos de arquitecturas que se le conocen como CIS o RISC, y en este caso puede variar un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un sistema operativo se debe de poder adecuar prácticamente a la arquitectura. En este caso, algunos sistemas operativos, si están basados en arquitecturas, pues probablemente funcionen mejor en ciertas computadoras que en otras no, porque su arquitectura en la que está generado puede cambiar, ¿sí? Entonces vamos a ver más datos. En este caso principalmente hice una cronología de las sucesiones de los sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener el primer dato histórico muy interesante, que en este caso fue la primera computadora digital. En este caso fue desarrollada por un matemático inglés. En este caso fue Charles Babbage. Disculpen si así no se pronuncia, pero pues así está escrito, no reconozco bien la pronunciación. Y en este caso, este matemático creó una máquina, ¿sí?, una máquina analítica, pero en este caso él se dio cuenta que esa máquina analítica pues no podía trabajar sin precisamente contar con un sistema operativo, o en este caso algo que le permitiera a la máquina entender qué instrucciones o qué procesos debería realizar. Y en este caso él fue que contrató a una chica, ¿sí? En este caso contrató a Ada Lovelace, ¿sí? En este caso ella fue hija de un aclamado poeta británico. Y de hecho, un dato muy muy curioso, esto es para ustedes, chicas, para que no se sientan, saber que existe en este caso un lenguaje de programación llamado Ada, y es en este caso en honor a ella, ¿sí? Entonces hay que aceptarlo. En este caso las chicas, ¿sí?, fueron de las primeras en programar o en entender el proceso de que se necesitaba un sistema operativo, o en este caso un software, ¿sí? Bueno, dentro también de los datos históricos, pues vamos a empezar con generaciones. Cuando hablamos de generaciones, pues en este caso existe la primera generación, ¿sí? Esta generación que estuvo de los 45 a los 50, y la principal importancia pues es que funcionaban con tubos en este caso tubos al vacío, o en este caso conocidos como bulbos, ¿sí? En este caso pues John Atanasoff y en este caso su estudiante Clifford Berry, ellos crearon una computadora que utilizaba 300 bulbos de vacío para ellos poder empezar a generar. En este caso como tal, las dos primeras computadoras fue una Z3 y una máquina llamada Colossus, ¿sí? Y pues en este caso algunas seguían utilizando el sistema de uso de bulbos de vacío, o en este caso empezar a utilizar funciones binarias. Entonces es muy muy interesante, y pues el detalle es que llenaban prácticamente un salón completo, yo creo, con este caso. Y aún así el cálculo más simple, tal vez en lo que nosotros podemos hacer mentalmente, 2 más 2, para estas grandes máquinas les costaba bastante tiempo, quizás segundos, ¿sí? Entonces después, dentro de como tal la programación, ¿sí?, en este caso hablar de un lenguaje de programación o como tal un sistema operativo, pues obviamente se desconocían. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Pues empezaron a utilizarse lo que son circuitos eléctricos, ¿sí? Pues en este caso lo que empezaban a entenderse es crear tarjetas perforadas. Muy probablemente todos estos conceptos tú digas, bueno, ¿qué son tarjetas perforadas? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué son plug-in ports? Pues prácticamente es historia. Actualmente esto ya no se utiliza, pero simplemente lo estamos dando pues a conocer para que tú estés enterado de cómo funciona, ¿ok? Bueno, en este caso, cuando hablamos de estas tarjetas perforadas, podríamos entender que fueron la primera manera de escribir un programa. Aunque como tal no escribíamos instrucciones que se ejecutaran o fueran procesadas, las tarjetas permitían, en este caso, poder, ¿sí?, escribir instrucciones, o en este caso planificar un proceso como tal. Se incrustaba la tarjeta perforada y la máquina empezaba a interpretar, ¿sí?, esas perforaciones y empezaba a realizar la secuencia, o en este caso interpretaba, ¿sí?, dependiendo de la perforación en la tarjeta, como el proceso que tenía que llevar a cabo, ¿sí? Bueno, después entramos a la segunda generación. Aquí empezamos a notar ciertos cambios interesantes porque empezamos a ver la implementación de uso de transistores,
¿sí? Y pues en este caso empieza a utilizarse algo que se llama el procesamiento por lotes, ¿sí? Pues en este caso principalmente se utilizaba para cálculo científico e ingeniería. No se le daba otra utilidad en este caso a estos primeros computadores, ¿sí? En este caso podemos entender que se le conocía como mainframes, eran unos robustos roperotes para interpretar estos, y los primeros mainframes conocidos pues fueron el modelo IBM 1401 y el 7094. Como tal, en este caso el procesamiento de lotes, empiezan a salir unos sistemas como es el Fortran, ¿sí? En este caso Monitor System, y también conocido como el IPSys, ¿sí? Bueno, después tenemos la tercera generación. En este caso hablamos ya de circuitos integrados. En esta generación se denota mucho la multiprogramación, ¿sí? Podemos ver en este caso equipos más compactos que empiezan a entender este concepto como equipos personales. Por ejemplo, el modelo más conocido fue el IBM 360, ¿sí? Que había una calidad de precio-rendimiento. Aquí empezamos a ver que seguía utilizándose principalmente para cálculos científicos e de ingeniería, pero empezó el procesamiento de caracteres, o sea, ya empezábamos a registrar información tipiada, ya no tanto hacer cálculos o en este caso simples cálculos de ingeniería. Empieza a ver la multiprogramación y empieza a destacar el comienzo de la creación en este caso de Unix, y en este caso pues también empezamos a ver otros pequeños sistemas operativos como son OS 360, CTSS y Multitix. Okay. Bueno, por consiguiente también tenemos la cuarta generación. Esta es el boom particular donde todo empieza a crecer y a hacerse más notorio. Principalmente empiezan los circuitos integrados, y por tal manera los circuitos integrados ahora sí nos permiten a nosotros entender qué son los ordenadores personales. ¿Sí? En este caso los ordenadores personales ya hablamos de un equipo como tal que nosotros podemos tener en casa, ¿sí? Podemos también entender que existe las redes de computadoras personales. Estamos hablando de ya no trabajar directamente en un solo equipo, sino conectarnos con demás gente y trabajar, ¿sí? A distancias con ellas, y por lo tanto empiezan a haber sistemas operativos basados en red y basados en distribución, o sea, sistemas operativos distribuidos. Existe un boom interesante en empezar a utilizar MS2. MS2 empieza a crecer, va muy de la mano con los equipos de IBM, y Unix también empieza a tomar fuerza, y Unix en este caso trabaja con Motorola, ¿sí? En este caso principalmente con el modelo 68000, ¿sí? Motorola probablemente tú ahorita en esta generación tal vez conoces a Motorola principalmente por los equipos celulares, pero estamos hablando en esa década de los 80s. Motorola era un grandísimo de la industria, ¿sí? Porque hacía procesadores, hacía tarjetas inalámbricas, hacía modems para conectarse a internet. Y pues en este caso es interesante porque Motorola ahora pertenece a Lenovo, si es que sabes un poquito de esto de empresas de TI, y en este caso Lenovo es la renovación de IBM. Entonces en su momento competían, pues ahora son absorbidos. Es lo que llega pues a suceder, ¿no? Y pues bueno, en este caso también vamos a terminar esta parte pues con los tres más importantes. ¿Quiénes son? Pues en este caso las empresas que actualmente están en el mercado y que están en el continuo uso de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Apple Macintosh. ¿Sí? En este caso la Apple Macintosh fue lanzada en el 84 con un precio de $2,495, y algo interesante que se dio a conocer con este equipo es que fue el primero en mostrar una interfaz gráfica de usuario, que es una GUI. Entonces muy probablemente si tú estudias TI llegues a encontrarte a este término de GUI. Pero este término de GUI es un acrónimo de Graphic User Interface, o en este caso interfaz gráfica de usuario. Fue chistoso porque muchos cuando empezaron a ver en este caso la Apple Macintosh pensaron que era algo como para jugar, ¿sí? Como que era para niños, pero realmente se dieron cuenta después que realmente no era un juguete, sino era un equipo por el cual la gente podía empezar a trabajar desde casa, ¿sí?
Después, algo importante, como otra nota histórica, pues en este caso el sistema operativo 2, o en este caso Q2. Es algo interesante porque Microsoft compró este sistema llamado Q2, después de hacerle algunas modificaciones lo transformó en MS2. ¿Y qué quiere decir? Pues viene siendo un Microsoft Disk Operating System, o sistema operativo de Microsoft de disco. Algo importante que debemos entender es que Microsoft, o en este caso MS2, ¿sí? Como tal, ya no es un sistema operativo nativo, sino ahora viene dentro de los sistemas operativos más nuevos de Microsoft, a partir de Windows XP en adelante. Es como una herramienta extra, ya no es la base del sistema. Y pues bueno, uno de los más grandes, pues Microsoft Windows, prácticamente desarrollada por Microsoft Corporation. Sabemos el nombre de Bill Gates, es una persona muy conocida, y junto con Paul Allen, son los que crean esta gran empresa, ¿no? Como tal, son de los primeros en crear una interfaz gráfica de usuario, nuevamente una GUI. Y en este caso el paradigma se le conocen como ventanas. ¿Qué es lo que diferencia a Microsoft Windows? Pues son ventanas. De ahí viene su término de inglés de Windows, pues son ventanas, ¿sí? En este caso el primer sistema operativo, o en este caso el primer Windows, el 1.0, como tal no era un sistema operativo. Lo que ocurría con este sistema operativo es que tú insertabas un disco, ¿sí? Un disquete, cargabas MS2, retirabas ese disquete de MS2 y ahora sí tú incrustabas un nuevo disquete con Windows para utilizar de base, en este caso MS2, incrustabas otro disquete con Windows y ahora sí ya cargaba la interfaz gráfica, ¿sí? Como te mencioné anteriormente, a partir de Windows XP es que empieza a haber una diferenciación totalmente de ya no ser MS2 la parte base de Microsoft Windows, sino ya implementar un sistema operativo como tal independiente llamado Windows XP. Y bueno, lo que nos vamos a nosotros a trabajar principalmente pues viene siendo Linux, que en este caso es un GNU Linux. Pues en este caso Linux como tal tiene un kernel, el cual está basado en este caso en un sistema operativo llamado Unix, que es muy parecido a MS2, pero la diferencia, está basado con estructuras o comandos diferentes, pero realizan en este caso las mismas operaciones. O sea, crear archivos, eliminar archivos, mover archivos, crear carpetas, directorios, procesos, etcétera, etcétera. Eran, digamos, como unos primos de diferente familia, en este caso. Y en este caso se le pone Linux por, en este caso, Linus Torvald, que fue su creador como tal. Y pues en este caso algo que podemos diferenciar del entorno de ventanas de Windows con un sistema operativo Linux es que Windows es progresivo, en este caso en su sistema operativo, ¿sí? Windows se encarga de modernizar su sistema de ventanas. Dentro del mundo de Linux nosotros podemos instalar un Linux del sabor, color que nosotros queramos, y podemos estar cambiando en este caso nuestra GUI, ¿sí? Nuestra interfaz gráfica de usuario. Podemos usar un GNOME, podemos usar un KDE Plasma, ¿sí? Y hay bastantes entornos gráficos de usuarios que nos permiten, en este caso Linux, trabajar con cada uno de ellos. ¿Okay? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer video. Espero que te haya gustado, que lo hayas comprendido. Vamos a continuar después. Y pues yo me despido en este momento. Y que estés bien. Nos vemos en el siguiente video.